Oye, tengo algo que decirte. Narrado por Rocío Ruiz. Oye, tengo algo que decirte. Capítulo 9. La mejor herencia. La mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos es la de un rico conjunto de principios y valores. Esto es algo que permanecerá con ellos por el resto de sus días. Nada ni nadie podrá arrebatárselo. ¿Cuáles son los mejores y más eficaces métodos para transmitirles esa valiosa herencia? Encontramos la conmovedora historia de José, el hijo de Jacob, en Génesis, el primer libro de la Biblia. En el momento en que José fue vendido como esclavo por sus hermanos, era apenas un adolescente. Sin embargo, en aquel momento tan crítico, ya estaba preparado para tomar las grandes decisiones de la vida. Cuando salió de su casa para ir a visitar a sus hermanos, ni se le pasó por la imaginación que jamás regresaría al hogar paterno. Mucho menos pensó que sus propios hermanos lo iban a vender como esclavo a unos extranjeros. ¿Cómo reaccionó José ante aquella terrible e inesperada situación? En la crisis de su vida, José recordó al Dios de su padre, recordó las lecciones aprendidas en la niñez y estremeció su alma la resolución de ser fiel y conducirse siempre como convenía a un súbdito del Rey del Cielo. Ese recuerdo fue tan impactante que fue capaz de motivarlo a tomar la decisión más trascendental de su corta vida: entrar en un pacto con Dios. Un pacto que respetó tanto en la cárcel como cuando fue encumbrado al puesto de virrey del imperio egipcio. Mediante esta actitud, José se hizo merecedor del respeto de propios y extraños y consiguió un sitial entre los grandes de la historia. Es difícil leer la historia de José y no sentir admiración por este valiente muchacho. Y por supuesto hay que destacar asimismo la labor realizada por sus progenitores, porque si es cierto que José no se imaginaba la crisis que le esperaba a tan temprana edad, tampoco se lo imaginaban Jacob y Raquel, sus padres. ¿Qué ocurrió en el hogar de José que lo preparó tan eficazmente para aquellos momentos tan duros y difíciles? Cuando José salió de su hogar para nunca más regresar, llevó consigo una inapreciable herencia, una fuerza mental y firmeza de principios. Al decir fuerza mental y firmeza de principios nos estamos refiriendo precisamente al carácter, nada más y nada menos. ¿Qué es el carácter? Según Greg Matson, carácter es lo que está por dentro, los principios, los valores y las actitudes que informan la conducta. Ralph Copeland entiende por carácter la persona completa. Incluye conocer, desear y hacer lo correcto o lo bueno de una manera completa, equilibrada y armoniosa. Félix Cortés afirma que el carácter es lo que el ser humano es, la suma de sus atributos, los atributos de la mente, del cuerpo y el espíritu, el conjunto de las virtudes internas e invisibles, el sello, el fondo y la huella de su ser. En resumen, carácter es lo que somos, no como los demás nos ven, que es la personalidad, la imagen que proyectamos. El resultado de la acción armoniosa de tres componentes básicos: el saber, que es el conocimiento moral, el sentir, que es el sentimiento moral, y el hacer, que es la conducta moral. Un buen carácter. Si esto es el carácter, ¿qué debemos entender entonces cuando hablamos de un buen carácter? Thomas Licona responde: un buen carácter consiste en conocer el bien, desear el bien y hacer el bien. Es decir, hábitos de la mente, hábitos del corazón y hábitos de la conducta. Estos tres elementos constituyen la madurez moral. Cuando pensamos en el carácter que deseamos para nuestros hijos, está claro que aspiramos a que sean capaces de distinguir lo que es correcto, preocuparse profundamente por lo correcto y luego hacer lo que ellos creen que es correcto, aún sometidos a presión extrema y a la interna. Lo más difícil. ¿Y qué es lo más difícil? No solo para los más jóvenes, sino incluso para nosotros los adultos. Saber, desear o hacer lo correcto. Pues hacer lo que sabemos y sentimos que es correcto. Y es por lo tanto la parte más difícil de la labor de los padres y educadores, la transmisión de los principios y valores, no solo en teoría, sino en la práctica. De ahí que el mismo Licona
muy acertadamente afirme que el desarrollo del carácter se produce cuando los valores externos se transforman en virtudes o recursos internos, es decir, se internalizan, se integran al ser. Esta internalización es la que permite al niño o al joven hacer lo correcto. Su actuación no responderá al interés de una recompensa material, al temor de una sanción externa o a la presencia de figuras de autoridad. Si el interés material, el temor al castigo o la simple complacencia llevan a hacer lo correcto, entonces no hay internalización. Más bien lo que habrá es conformidad, es decir, cambiar nuestra conducta o el presente para adecuarla a lo que los demás esperan de nosotros. Por supuesto, no es esto lo que queremos para nuestros hijos. El ideal que deseamos para ellos va más allá del simple cambio externo en el presente. Apunta hacia la transformación interior, al cambio permanente de actitudes con efectos a largo plazo. ¿Cuándo se consigue esto? Cuando la labor de los padres se orienta hacia la educación del carácter, es decir, de la persona completa, tal como ocurrió en el caso de José, nuestro personaje bíblico. La educación del carácter. La educación del carácter es una labor que alguien ha descrito como la obra más elevada que haya sido encomendada a los mortales. El carácter abarca todo el ser. Por lo tanto, la educación del carácter de nuestros hijos debiera incluir no solamente cómo se conducirán, sino de manera especial qué clase de personas serán. El papel de los padres. En opinión de William Kilpatrick, la educación del carácter parte de la premisa de que la buena conducta no es nuestra primera elección natural. La tendencia humana, según este autor, es hacia lo malo, y no precisamente por falta de conocimiento acerca de qué se espera de nosotros, sino por falta de voluntad y determinación por hacer lo bueno. ¿Cómo pueden los padres ayudar a contrarrestar esta tendencia a hacer lo que sabemos que es incorrecto? Los padres pueden ayudar a través de la utilización de una filosofía educativa basada en la idea de que hay rasgos de carácter que los niños deben conocer, que dichos rasgos los aprenden, por ejemplo, de los adultos y que una vez que los conocen necesitan practicarlos hasta que lleguen a ser parte de sus vidas. Notemos especialmente que se hace alusión a un proceso en el que destacan tres elementos o pasos básicos. Primero, hay rasgos o virtudes que es necesario que los niños posean. Segundo, estas virtudes las deben aprender mayormente del ejemplo de sus progenitores y de los adultos que los rodean. Y tercero, deben practicarlas para que lleguen a ser parte de sus vidas, algo así como una segunda naturaleza. Los hábitos y el carácter. El carácter no se adquiere por casualidad. No queda determinado por un arranque temperamental, por un paso en la dirección equivocada, por la repetición del acto. Es lo que lo convierte en un hábito y lo moldea. Moldea el carácter para bien o para mal. Seremos para este tiempo y para la eternidad lo que nos hagan nuestros hábitos. Así que los hábitos son determinantes en la formación del carácter del individuo. De hecho, para algunos autores, la vida moral se edifica principalmente sobre la base de buenos hábitos. Importancia de los hábitos. Un hábito es la disposición predominante de los pensamientos y conducta de una persona, la tendencia establecida o manera usual de comprometerse y de comportarse. Un patrón de conducta adquirido por repetición frecuente o exposición fisiológica y que se manifiesta en la regularidad o la creciente facilidad de ejecución. Un modo adquirido de conducta que ha llegado a ser casi o completamente involuntario. La explicación biológica para la formación del hábito la ofrece Gary Watson, para quien un hábito es un patrón de conducta que nosotros mismos hemos programado en las computadoras de nuestro cerebro. Cualquier pensamiento o acción repetida ayuda a establecer un surco electroquímico a través de las células nerviosas. Cuanto mayor sea la repetición, más profundo será el surco. Los investigadores han encontrado que estos surcos probablemente nunca puedan ser borrados. Al saber lo que es un hábito y cómo se establece en el cerebro, podríamos pensar en las virtudes que desearíamos ver encarnadas en nuestros hijos. Todo padre y madre desearía tener hijos que fuesen respetuosos, responsables,
justos, solidarios, honestos y serviciales, firmes en los principios y capaces de dominar su propio carácter. En una palabra, íntegros. La verdadera prueba de carácter. Hace algunos años, un equipo de investigadores realizó en una conocida universidad un estudio sobre la honestidad académica entre 300 seleccionados al azar. Y lo que averiguaron resulta muy interesante. Se les preguntó a los alumnos si consideraban correcto copiar en un examen, copiar un trabajo hecho por otro estudiante, entregar como propio el trabajo hecho por otro alumno. Y una mayoría abrumadora de casi el 90% consideró esas prácticas incorrectas. Pero un poco más adelante en el cuestionario, los investigadores introdujeron una ligera modificación a la misma pregunta sobre honestidad académica. ¿Harías alguna vez cualquiera de esas cosas si estuvieras seguro que nunca serás descubierto? Esta vez los resultados cambiaron por completo. Más de la mitad de los encuestados respondió que sí copiarían en un examen y que copiarían el trabajo del otro alumno si supieran que nunca iban a ser descubiertos. ¿Qué había sucedido? La segunda pregunta introdujo un elemento clave, la seguridad de que la conducta errónea nunca será descubierta. Y esto fue lo único que algunos alumnos necesitaron para admitir que harían lo que antes habían calificado como incorrecto. Se ha dicho con razón que el verdadero carácter de una persona se manifiesta cuando nadie lo está viendo, lo que determina en última instancia lo que somos. No es la conducta pública, sino la conducta privada, cuando nadie nos ve. ¿Qué clase de carácter están desarrollando mis hijos? ¿Hay armonía entre lo que creen y cómo viven, especialmente cuando nadie los está viendo? Y los hijos suelen reflejar el carácter de los padres. El papel de los padres en la educación del carácter. En el capítulo 5 señalamos que uno de los peores favores que podemos hacer a nuestros hijos es intentar aumentar su autoestima alimentando su egocentrismo. Se nos ha hecho creer que basta con repetirle al niño que es el mejor o que se las sabe todas para que automáticamente su autoestima se fortalezca. Hasta la fecha, ningún estudio científico ha demostrado que esto sea cierto. El caso es que hoy día abundan teorías que supuestos expertos han popularizado como lo más avanzado en relación a la crianza de los hijos y su correcta formación. ¿Cuáles son algunas de esas ideas vendidas como consejos de expertos? Lo que no se debe hacer al educar al carácter. Michael y Diana Macbeth mencionan algunas prácticas de crianza que en lugar de promover interfieren con el desarrollo equilibrado del carácter. Primero, educar a sus hijos basándose en la filosofía de que como los niños saben lo que quieren, entonces no hay que reprimirlos. Muchos padres creen que permitir a otros, incluyendo a los niños, que actúen basados en sus sentimientos es una señal de respeto a la individualidad. Pero si la infancia no es el momento para aprender reglas y límites, entonces, ¿cuándo será el momento apropiado? Segundo, hacer todo lo que esté a su alcance para complacer constantemente a los hijos. Estos padres equivocadamente creen que la felicidad de sus hijos consiste en satisfacer cada uno de sus caprichos. A estos padres hay que decirles en primer lugar que su principal tarea como progenitores no es que sus hijos se la pasen siempre bien. Haim Ginott dice, la responsabilidad de los padres no es que sus hijos disfruten, sino la edificación del carácter. ¿Y por qué? Porque un carácter simétrico, es decir, el desarrollo armonioso de hábitos de la mente, del corazón y de la conducta, se traduce en decisiones sabias y una correcta escala de prioridades, y esto es lo que trae felicidad en su estela. Lamentablemente, muchos padres no han entendido este punto, y como bien observa Damon, en su afán por ver a sus chiquillos complacidos, incluso asumen obligaciones que sus hijos ya están capacitados para desempeñar, por ejemplo, vestirlos, asearlos, arreglarles la cama, entre otros. Tercero, acelerar el proceso para que los niños abandonen la infancia lo antes posible. Salta a la vista que este es el extremo opuesto a la práctica anterior. Según los esposos Macbeth, este fenómeno moderno se pone de manifiesto cuando los padres encajan al niño dentro de una apretada agenda diaria, similar a la de ellos,
que puede incluir actividades tales como clases de natación, de música o de ballet, de idiomas, de karate, de computación, todas esas juntas y muchas más. Una agenda que los convierte en niños apurados. Según lo describe David Helkim, también se puja al niño a abandonar prematuramente la niñez cuando se ve estimulado a asumir roles propios de adultos. Los Medved citan como ejemplo los modelos y los modernos concursos de belleza infantiles, en los que las niñas son sometidas a todos los rigores y exigencias por las que atraviesan las participantes del concurso de Miss Universo. Vestimenta, maquillaje, entrenamiento para desfilar, posar, sonreír, todo con la anuencia de los padres. El resultado es un niño que llega a la adultez a través de peligrosos atajos, sin haber pasado por las etapas normales del desarrollo. Otras creencias erróneas. ¿Qué otras ideas o mitos circulan por ahí acerca de la crianza de los hijos que, al igual que las prácticas anteriores, obstaculizan la correcta formación de su carácter? William Kilpatrick menciona 5 de ellas. Primero, el mito del simpático niño travieso. Consiste en hacer aparecer a los muchachos rebeldes y traviesos como más despiertos o inteligentes que los tranquilos y obedientes. ¿Quién no siente cierta simpatía hacia Daniel el travieso o hacia Pepito o Jaimito, el protagonista de ciertos chistes donde la maldad es casi exaltada como una virtud? El mito obviamente no resiste un análisis muy profundo para que sea rápidamente desechado. Basta recordar una de esas escenas de las que usted mismo ha sido testigo. El niño que se las ingenia para hacer lo malo y salirse siempre con la suya. Un pequeño dictador a quien los padres celebran cada ocurrencia, aunque sea de mal gusto. Alguien que interrumpe continuamente la conversación de los adultos. Segundo, el mito de la bondad natural de los niños. ¿En qué se basa esta falta de noción? En la idea de que los niños son buenos por naturaleza y que la labor de los padres consiste en no interferir, es decir, dejarlos de su cuenta. El razonamiento erróneo declara que las virtudes que deseamos ver desarrollarse en ellos ya están ahí y a su debido tiempo brotarán. Los que trabajan o conviven con niños saben que la verdad es todo lo opuesto. Las virtudes en los niños sencillamente no surgen por generación espontánea. La vida virtuosa está relacionada directamente con el cultivo de buenos hábitos y los buenos hábitos no surgen espontáneamente, hay que cultivarlos, como se abona y se cultiva la tierra para que dé buenos frutos, es decir, requiere tiempo y esfuerzos. Un niño dejado a su libre albedrío, sin límites ni reglas, crecerá sin recibir de los adultos significativos la orientación necesaria para enfrentar las demandas de la vida en sociedad, especialmente lo relativo a la diferencia entre sus deberes y sus derechos. Tercero, el mito del experto. Esta noción también errónea da a entender que no es posible para los padres de hoy criar a sus hijos si no acuden a los consejos de los expertos, psicólogos, orientadores, psiquiatras, sociólogos. ¿Y qué hay de malo en acudir a los expertos? El problema, escribe Kilpatrick, radica en que muchos de estos especialistas aceptan el mito anterior, el de la bondad natural. Algo que en la práctica significa que no son los niños los que deben ajustarse a las reglas de los padres, sino lo contrario. Uno se pregunta, ¿cómo se la arreglan entonces nuestros abuelos para educar a sus hijos en aquellos tiempos cuando no existían todos esos expertos? El mito de que los problemas morales son de naturaleza psicológica. En el capítulo 5 señalamos la obsesión moderna por atribuir muchos de los problemas infantiles a la baja autoestima. ¿Por qué no atribuir muchos de los problemas de conducta de los niños, dice Kilpatrick, a su terquedad u obstinación, por ejemplo? ¿Por qué no enfocar más la atención en el carácter como un todo y menos en la autoestima como la raíz de todos los males? El problema, según este autor, radica en que el carácter no es un concepto que los expertos actuales tomen en cuenta. Quinto, el mito de que los padres no tienen derecho a inculcar sus valores a los hijos. Según este mito, son los niños los que deben espontáneamente crear sus propios valores. El problema aquí, escribe Kilpatrick, radica en esa
pretensión de negar a los padres ese derecho. Mientras tanto, la televisión, la publicidad, los educadores sexuales, las estrellas de la música popular y otros sí pueden transmitir sus valores o sus antivalores continuamente. ¿Pueden los padres permanecer de brazos cruzados en algo tan crucial mientras sus hijos son literalmente bombardeados con mensajes que los desvían hacia comportamientos incorrectos? Por otra parte, ¿tienen los niños la capacidad y la madurez necesarias para crear sus propios valores por sí solos? ¿Cuál sería el producto de una sociedad en la que los niños crearán un mundo a su medida, sin interferencia alguna por parte de los adultos, especialmente de los padres? La influencia de un padre. Herman se sentía el tipo más desdichado del mundo. Había hecho todo lo que estaba a su alcance para lograr su objetivo, pero había fracasado. ¿Qué le causaba tanto pesar? Se había postulado para presidente del cuerpo estudiantil y había perdido las elecciones. ¿En qué se había equivocado? Nunca lo supo. En teoría había hecho lo que se esperaba de él: colocar carteles en todo el colegio, dar discursos en la cafetería, hablar personalmente con la mayoría de los estudiantes, pero todo fue en vano y ahora cargaba con el peso de la derrota. Su chasco le afectó tanto que su padre lo notó. Un día se acercó a su hijo y le pidió que hablaran. Sentados a la mesa de la cocina, el padre escuchó a Herman desahogar su frustración y luego habló. Hijo, el éxito no se mide por un hecho aislado. No es algo que se logra en un instante. Se requiere de años para alcanzar el éxito y solo es posible obtenerlo con mucho esfuerzo. Y aún después de lograrlo, el éxito siempre tendrá más que ver con lo que está dentro de ti que con una lista de logros. Ya han pasado muchos años desde que padre e hijo conversaron así, pero el recuerdo de ese encuentro dejó en la mente de Herman una impresión que el tiempo no ha podido borrar. Cuando piensa en su padre, las imágenes que acuden a su mente son las que de alguien que siempre lo trató con amor, ternura y cariño. Hoy, Herman preside la cadena de restaurantes Godfather Pizza. Y cuando habla de su padre dice, es el hombre más grande que he conocido. Vivió solo para servir a su familia, proveyó para nuestras necesidades y siempre nos ofreció afecto y ternura. ¿Cómo educar el carácter? La narración de relatos, el momento de devoción familiar, la buena lectura, las conversaciones espontáneas, son algunos métodos que han demostrado ser útiles para transmitir a nuestros hijos ese bagaje informativo que en forma de principios y valores contribuirán al desarrollo de su carácter. Donna Havenich sugiere otras actividades que presentamos en este texto y que resultan de gran utilidad en la educación del carácter. Primero, enfocar un valor. Por ejemplo, aprovechando algunas fechas especiales. Febrero puede servir para enfatizar el valor de la amistad. Mayo, el respeto a la madre. Junio, la responsabilidad, atributo de los padres. Diciembre, el agradecimiento y el valor de compartir. También se puede enfocar un valor específico de acuerdo a las situaciones particulares que día a día viven nuestros niños, entre otros, generosidad. Si en época de intercambiar regalos un amigo no tiene los recursos para adquirir uno. Solidaridad si un compañero de clases pierde un ser querido. Integridad si se encuentra un monedero y conoce el dueño. Dominio propio si está siendo incitado por otros a involucrarse en alguna práctica malsana. Segundo, transmisión de valores por medio de estrategias de enseñanza. Puede utilizarse la narración de experiencias personales vividas por los mismos padres. Podrían recordar alguna de esas lecciones nunca olvidadas que aprendieron en la escuela de la vida. Escenificaciones, en las que los mismos miembros de la familia actúan en una representación imaginaria de situaciones que los muchachos se enfrentan a diario. Por ejemplo, cómo responder a la presión de grupo, qué decir a los que molestan con sobrenombres. Colocación y preparación de cartelitos que contengan imágenes o pensamientos edificantes, que se puedan adquirir ya elaborados o se puedan crear con la ayuda de los niños y jóvenes.
redacción de preguntas y respuestas que hagan pensar al niño acerca de las consecuencias de sus acciones y cómo éstas afectan a los que lo rodean. Por ejemplo, ¿cómo crees que se siente el gato cuando lo asustas? ¿Te gustaría que te asustaran a ti? ¿Cómo se sentirá tu amigo Luisito cuando no le prestas tus juguetes? ¿Cómo te sentirías tú? Lo que debemos hacer al educar el carácter. Kai Kusma hace referencia a los factores paternos que afectan decisivamente en la formación del carácter de los hijos. Según esta especialista, el impacto de los padres sobre los hijos es decisivo en dos aspectos fundamentales: información e influencia. Cuando los padres cumplen con su misión en esto, entonces lo más probable es que los hijos desarrollen los controles internos que harán de ellos hombres y mujeres de bien. La influencia. Los estudiosos del tema usan el término modelaje para referirse a las enseñanzas que día a día, de mil maneras, llegan a los hijos como producto de esos modelos vivientes que son los padres. Hablar de la influencia paterna y materna es aludir entonces al impacto que los padres tienen sobre la vida de sus hijos, gracias al efecto de su testimonio personal. Este es, según Donna Havenitz, el medio más efectivo e importante a la hora de transmitir valores a los hijos. Como padres, ustedes están siempre enseñando valores, ya sea que quieran hacerlo o no. Ocurre cada día, muchas veces al día y de muchas maneras diferentes. Lo que tú eres es más importante que lo que enseñas. Diferentes culturas y sociedades tradicionales descubrieron muy temprano que el cultivo de buenos hábitos en los niños se facilita cuando la enseñanza se encarna en un buen modelo. ¿Cómo enseñaban los griegos y todas las demás sociedades civilizadas buenos hábitos de conducta? La mejor manera para que los jóvenes aprendieran era imitar a alguien que ya los practicara. Con este propósito en mente, padres y madres se apoyaban, no solo en su propio ejemplo, sino también en modelos tomados de la historia y de los relatos legendarios. Conociendo nosotros la tendencia infantil y juvenil, a veces apasionada, a admirar y a imitar a sus héroes, ¿no deberíamos ofrecerles el tipo de modelo representativo de las virtudes que quisiéramos ver internalizadas en nuestros hijos? Más aún, ¿no deberíamos revisar nuestro propio modelo, ese que transmitimos a diario, a veces inconscientemente con nuestro ejemplo? Recuerde que los modelos abundan: atletas, cantantes, famosos, amistades, héroes del cine y televisión, pero usted está llamado a ejemplificar y a encarnar con su vida las virtudes que hacen del cristianismo un poder para el bien. Cuidado con la hipocresía. Los jóvenes la detectan rápidamente y deploran cuando comprueban inconsistencias entre lo que predicamos y cómo vivimos. La información adecuada y la buena comunicación. ¿Cuál debería ser la mejor fuente de información al alcance de los niños? Obviamente los padres. No obstante, algunos expertos pretenden que no son los progenitores los más autorizados para decidir cómo criar a sus hijos. Si esto es así, entonces cabe que nos hagamos de nuevo la pregunta: ¿cómo se las arreglaron las generaciones anteriores para hacer de sus hijos lo que llegaron a ser, hombres y mujeres de sólidos principios? Se apoyaron en todo un repertorio moral que ha pasado a través de los siglos, de generación a generación, y que por lo demás ha servido de muro de contención al deterioro gradual de este mundo. Un repertorio que contiene principios y valores que ejemplificaron en sus vidas y reforzaron con sus preceptos. ¿Dónde radica el poder de sus enseñanzas? En que combinaban precepto y ejemplo. Vivían lo que creían y no tenían problema alguno en enseñarlo, con lo cual reforzaban el modelo. Aunque el vivir los valores es el medio más poderoso de influir en los niños, usted también debe deliberadamente enseñar esos valores. La enseñanza refuerza el modelo viviente. La transmisión adecuada de valores es la formación del carácter. Incluye no solo el que la información, sino también el cómo, la buena comunicación. No basta con informar a los hijos de cuáles son las reglas del juego, es decir, las normas que deben respetar y los valores que deseamos verlos internalizados. Es la información que necesitan.
Es mucho más que eso, se trata de comunicación, tal como lo definimos en el capítulo 2, caracterizada por una apertura, abrir mi mundo para que el otro pueda entrar, una actitud empática, tratar de ver las cosas desde el punto de vista del otro y el respeto profundo hacia el interlocutor. Mucho de lo que implica criar buenos niños se reduce a la comunicación. Demostramos respeto por la forma como les hablamos. Necesitamos comunicarnos efectivamente para poder enseñarles los valores en los que creemos, ayudarles a razonar acerca de lo correcto y lo incorrecto. Asimismo, para hacerles saber que los amamos y apreciamos, para estimular en ellos la independencia y para proveerles dirección y control. ¿Para qué necesitamos entonces comunicarnos con nuestros hijos? En opinión, Ali Kona, para transmitirle valores, para agudizar su razonamiento acerca de asuntos morales, para manifestarles amor y aprecio, estimular su independencia, la capacidad creciente de hacer las cosas por ellos mismos, para proveerles orientación y control. Y todo esto precisamente es lo que hacen las madres y los padres con autoridad persuasiva, es decir, los que prefieren usar métodos disciplinarios inductivos. Estos padres no solamente ordenan, sino que, de acuerdo al nivel de desarrollo del niño, explican el porqué de la norma. ¿Cuál será entonces el resultado de esas conversaciones en las que el niño se siente no solo amado, sino también respetado y tomado en cuenta? Serán conversaciones en las que además recibe la orientación y el control que necesita para guiar sus pasos. Obviamente el resultado es una buena relación con sus padres. Más aún, la influencia de la madre y del padre aumentará, por cuanto el niño percibirá la coherencia entre lo que ella y él dicen y hacen. Y todavía más, esta buena relación a su vez proveerá la buena comunicación. Si la comunicación con nuestros niños es buena, la relación general con ellos será buena y estarán más receptivos a nuestra influencia como submaestros de moral. Por otra parte, las conversaciones significativas con los chicos dependen menos del uso de las técnicas apropiadas y más de mantener con ellos una buena relación. Y las buenas relaciones requieren de tiempo juntos, edificando sobre buenos fundamentos. El desarrollo del carácter de los hijos puede ser comparado con la construcción de un edificio que se eleva sobre bases sólidas. Los principios y valores, encarnados en forma de hábitos grabados en la mente, el corazón y la conducta, representan cimientos estables, capaces de soportar el peso de las expectativas diarias. Algo que se escribiría en las páginas de una vida que habrá integrado el saber, el querer y el hacer en un todo armonioso y simétrico. Ese todo es el carácter, lo más valioso que poseemos, la mejor y más valiosa de las herencias que podemos legar a la nueva generación. De hecho, es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero y cuya formación requiere de toda la vida.